Y voy a ser su anfitriona para el día de hoy. Previo al inicio, les comentaré algunas consideraciones básicas rápidamente. La duración de esta charla será de aproximadamente 1 hora y 15 minutos con algunos espacios asignados para hacer consultas, las cuales puede ingresarlas en los comentarios. Al final del webinar les compartiremos una breve encuesta para conocer mejor cuáles son sus necesidades en temas de capacitación. Les recordamos por favor mantener su cámara y micrófonos apagados durante toda la charla y la importancia de que por favor coloquen su nombre y la empresa de la que nos acompañan en el espacio designado para ello en Zoom. Para ello, a la par de su nombre, a la derecha van a ver unos puntos que les van a permitir poderse renombrar. Les recordamos además que en caso de sismo o cualquier eventualidad estaremos haciendo una breve pausa en nuestro webinar y lo retomaremos después según las condiciones lo permitan. Mantengamos siempre la calma en caso de que se presente alguna eventualidad. Sin más por ahora, le cedo la palabra a la licenciada Paola Quesada para el inicio de esta charla. Muchas gracias a todos. Parece que estamos teniendo algunos temas técnicos. En unos minutos se nos conectará Paola. Listo, ya la vemos por acá. Le cedo la palabra a la licenciada Paola Quesada. Hola Sarita, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Hoy nosotros por aquí no tienen una idea de lo que he venido corriendo hasta que estoy agitada porque había por acá están cortando un árbol. Entonces, estaba terrible, pero bueno, ya creo que lo vamos a lograr. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. La idea del día de hoy, como decía Sara, es poderles compartir sobre el nuevo reglamento que se publicó en días pasados. Sara, ya tengo la presentación en grande. Me avisa si ya se está visualizando bien. Ya la estamos viendo. Muy bien. En días pasados, entonces, se publicó este nuevo reglamento sobre la autorización y registro de tanques estacionarios para autoconsumo de combustible. Este reglamento, muchos de ustedes tienen en sus organizaciones tanques que están autorizados por la DGTCC del MINAE, por la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible, porque tienen tanques de combustible en más de 1000 litros, ¿verdad? En capacidades con volúmenes superiores a los 1000 litros. Entonces, en el caso de ustedes, la regulación les aplica. Este nuevo reglamento tiene la diferencia de que no se relaciona con el tema del volumen. Es decir, aunque ustedes tengan un tanque chiquitito de, por ejemplo, 300 litros o menos, tienen que cumplir con esta regulación, que es bastante el cambio que hay con relación a el reglamento anterior, el 30-131, que solo aplicaba a partir de 1000 litros. Entonces, vamos a comenzar por ahí haciendo esa introducción. Por esa razón, cuando estábamos viendo hoy la cantidad de inscritos, yo dije, uy, aquí hay gente que no nos entendió bien, que sí esta regulación les aplica y seguramente por eso no están inscritos. E inmediatamente mandamos el correo y ya la cantidad de participantes subió, porque realmente este reglamento es un reglamento que casi le aplica al 100% de ustedes. En realidad son casi que contados con los dedos de la mano las empresas a las que este reglamento no les va a aplicar, y por esa razón es que queríamos compartírselos. Bien, vamos acá a ir entonces ya ampliando sobre el reglamento. A nivel de objetivo, básicamente tenemos estos dos grandes objetivos. El reglamento busca regular los requisitos y el trámite para obtener esa autorización y registro de lo que son tanques estacionarios para autoconsumo, y mejorar los esquemas de fiscalización por parte de todas estas entidades. Yo incluso le agregaría un tercer objetivo, que es la simplificación de trámites, porque ustedes sabrán, los que han pasado por este camino, que este trámite de gestionar un permiso de autorización de tanques en el pasado era de los permisos más costosos,
más desgastantes por la cantidad de requisitos previos que tenía. Entonces, incluso con esta publicación, pues eso se estaría mejorando sustancialmente. Cuando estamos hablando, y para ir entonces enfocándonos en a quienes esta regulación les aplica, bueno, antes de eso, tal vez un repaso de qué hace cada quien, porque sí lo vemos en, vamos a ver, anterior, perdón, se me pasaron ahí muy rápido. Cuando estamos hablando de los esquemas de fiscalización, también de alguna forma es otro cambio, porque en la regulación que teníamos hasta hace unos días, el único que fiscalizaba este tema era el MINAI, ¿verdad? Sin embargo, con esta nueva regulación, una de las intereses es de que también haya una fiscalización por parte del Ministerio de Salud, por parte de las municipalidades y también en lo posible por parte del Cuerpo de Bomberos. Vamos a ir viendo punto a punto. En el caso del MINAI, ¿qué es lo que el MINAI va a hacer? El MINAI va a mantener su rol protagónico de autorizar lo que sería la operación de estos tanques, ¿verdad? Entonces, esto es una suerte de permiso, no es un permiso porque lo que vamos a hacer es un registro, entonces lo que se va a hacer es una autorización muy breve, ¿verdad? Pero el MINAE es el que se va a encargar de hacer ese proceso. Eso significa que ustedes van a tener que gestionar el trámite directamente, los formularios, la información técnica que se pida ante el MINAE, mediante la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles, la DGTCC que les estaba mencionando. También a través del MINAE se van a hacer procesos de fiscalización, solo que estos procesos de fiscalización no van a ser como parte del trámite, sino que en cualquier momento el MINAE puede hacer una inspección y si nos hace una inspección nos va a pedir el cumplimiento de lo que vamos a ir viendo hoy. Por otra parte, Ministerio de Salud y municipalidades, en este caso ellos estarían posiblemente haciendo algunas reformas a sus reglamentos de trabajo, por ejemplo, el reglamento de permisos de funcionamiento, para que, así como nosotros presentamos una certificación de verificación de instalaciones eléctricas o una certificación del estado de las instalaciones de gas LP, ¿verdad? También se presentaría eventualmente una copia del permiso de autorización de los tanques al Ministerio de Salud. Sin embargo, para eso sí se ocuparía una reforma legal que todavía de momento no ha salido. Sin embargo, conozcan que eventualmente el Ministerio de Salud puede pedir esa información. Igualmente la municipalidad para lo que pudieran llegar a ser procesos constructivos o el tema de patentes, ¿verdad? Es información que eventualmente se puede llegar a pedir. Y en el caso del cuerpo de bomberos, el rol que el cuerpo de bomberos va a tener va a ser un rol, como siempre, técnico. Un rol muy enfocado en todo lo que son los requisitos, el aseguramiento de requisitos de seguridad humana y protección contra incendios, que no necesariamente es exclusivo, porque vamos a tener que puede ser el cuerpo de bomberos o puede ser un ingeniero o un encargado técnico el que eventualmente podría también hacer algunos de los reportes que esta normativa pide. Ya lo vamos a ir viendo. Recuerden que pueden ir haciendo cualquier cosa, sus consultas en el chat. Vamos a ir haciendo espacios en algún momento de la charla para que podamos ir resolviendo las inquietudes oportunamente. Bien, entonces, ¿a quién le aplica este reglamento? Y acá lo tenemos muy clarito. A toda organización que tenga de forma temporal, ojo aquí, o permanente, tanques estacionarios. Entonces, esto significa que si yo, por ejemplo, soy un proyecto constructivo y voy a tener un tanque de cierta capacidad, que ya dijimos, aquí el tema del volumen no es una consideración, entonces prácticamente de cualquier volumen, si lo voy a tener en un tanque, ese tanque, si es estacionario, aunque sea de forma temporal por unos meses, por los que, por ejemplo, la construcción pueda operar, que no necesariamente es más de tal vez un año, ¿verdad? Es muy posible que sea menos de ese tiempo, entonces igual hay que hacer el registro, porque la regulación aplica para tanques estacionarios que sean temporales o permanentes. Cuando hablamos de tanques estacionarios, estamos hablando que todo lo que son
dispositivos móviles o tanquecitos móviles, los que no están fijos en un lugar o en una instalación, esos no estarían dentro de esta regulación porque solamente vamos a ver los que serían estacionarios. Y estos tanques, pues por supuesto son los que estamos hablando, que los utilizamos para nuestro autoconsumo, ¿verdad? Todo lo que son concesionarias de servicio público, también esta regulación les es pertinente porque eventualmente ellos no van a poder vender a los clientes que no tengan sus tanques registrados e inscritos. Entonces, de ahí que es muy, muy importante este tema. Creo que hay muy poca luz. Voy a tener un momentito para encender la luz. Okay, no sé si se mejoró, pero vamos a ver. Acá a mano derecha tenemos entonces qué se entiende por tanque estacionario, ¿verdad? Y aquí nos habla de recipientes aprobados. El término aprobado se asocia a los requerimientos que vamos a ver más adelante, pero en resumen estamos hablando de tanques que sean seguros para realmente realizar ese proceso de almacenamiento del combustible. Esto significa que, por ejemplo, aquellas organizaciones que tenían que tenían combustible en tanquetas, por ejemplo, esa es una forma de almacenamiento que no cumple con estándares de seguridad humana. Entonces, ese tipo, digamos, de dispositivos en los que estábamos almacenando los combustibles, es importante que migremos hacia tanques que sí permitan el cumplimiento de las especificaciones. Cuando estamos hablando de combustibles, estamos hablando de toda la variedad y gama de combustibles líquidos, gasolina, diésel, búnker, aceites, ¿verdad? O eventualmente gaseosos, ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de gas LP y todas sus variedades, propano, etcétera, ¿verdad? Biocombustibles también, y también eventualmente hidrógeno. Entonces, cuando estamos hablando de tanque estacionario, en cualquiera de estas gamas, si esto es lo que almacenamos, eventualmente tendríamos que pasar por esta regulación. Acá, en el siguiente punto, tenemos algo que el reglamento hay que tal vez afinar en la práctica, porque nos habla de que estos tanques son eventualmente los que son destinados al uso como sistema fijo de energía o materia prima en actividades propias del solicitante. Podría haber un criterio en el que se entienda que, por ejemplo, las plantas eléctricas que muchísimos de ustedes tienen en sus organizaciones y que son autocontenidas, es decir, que tienen su tanque interno de combustible dentro del equipo, dentro de la planta, o sea, no tienen un tanque externo, sino que el tanque está dentro de la planta, eventualmente sean también consideradas como tanques estacionarios, porque son fijos y porque almacenan combustible. Entonces, en ese tema, pues sí tenemos que dar un poquito de tiempo para que el reglamento se implemente y la DGTCC nos comparta un criterio oficial sobre si eventualmente ese tipo de equipos, que pueden ser plantas eléctricas o pueden ser X, ¿verdad? Porque puede ser que tengamos el almacenamiento del combustible en muchos más equipos de forma autocontenida, si eventualmente esos también habría que inscribirlos. Entonces, ahí es importante que eso lo tengamos en mente. No es algo que el reglamento nos dé respuesta de forma inmediata, entonces tenemos que esperar para poder entender cómo las autoridades van a regular este punto. Bien, creo que de acá estamos con esta diapositiva. El proceso de inscripción realmente es sumamente sencillo y es básicamente estos tres grandes pasos. El primero, completar el formulario digital que va a estar disponible en la página de la DGTCC. En estos momentos el formulario todavía no existe porque la DGTCC, esto se publicó hace una semana y algo, entonces la DGTCC tiene 2 meses para poder sacar este formulario, generar el registro y que todos nos podamos inscribir. Entonces, en el momento en que ya exista eso, pues nosotros se los estaremos también compartiendo para que ustedes puedan proceder a completar el formulario. Entonces, lleno el formulario y adjunto una información técnica que ya vamos a ver en otras diapositivas más adelante,
Y eso sería el paquetito que yo voy a enviar a la DGTCC. El trámite es completamente digital, no van a tener que llevar ningún papel, todo lo pueden enviar digitalmente. Eso ya es una gran cosa, principalmente para organizaciones que están ubicadas fuera del Valle Central, porque la DGTCC pues tiene oficinas en San José. Entonces, eso, digamos, creo que es algo positivo. Una vez que ya tengamos entonces la información presentada en la DGTCC, ellos van a revisar si todo lo que presentamos está correcto, se fue presentado en forma, en tiempo y todo está bien. Entonces ellos le van a pasar al ministro de Ambiente, bueno, ahora nueva ministra de Ambiente, una recomendación para que autorice la operación de ese tanque. Y posteriormente, el ministro entonces lo que va a hacer es avalar esa recomendación y ya autorizar entonces la operación del tanque, notificar entonces a nosotros, a los usuarios, y notificar también a la DGTCC para que por favor incluya ese tanque dentro de lo que sería el registro. En buen cristiano, este proceso duraría aproximadamente un mes versus lo que en la práctica hemos tenido de un año y procesos hasta de muchos más años incluso, ¿verdad? Entonces, en buena lid, esto sería más sencillo, ¿verdad? Que hacer que el proceso que hoy tenemos y eso es algo bastante beneficioso. A mano derecha vemos el proceso de inspección. El proceso de inspección, como les mencionaba, no forma parte de lo que serían los requisitos, ¿verdad? Sino que es un proceso que eventualmente se puede generar en cualquier momento, ya sea que la DGTCC quiera ir a revisar esas instalaciones, de previo otorgar la autorización o que eventualmente la otorgue y después vaya, ¿verdad? O que simplemente hagan una gira y dentro de cierto sector y mi empresa esté dentro de ese sector y entonces me toque que me revisen mis instalaciones. De ahí que es importante, como mucho del reglamento es simplificar este tipo de trámites y vienen también otros reglamentos que también buscan eso, mucho de la nueva visión de la DGTCC es formalizar y mejorar los procesos de fiscalización. Entonces lo mejor es que no nos la juguemos y de verdad pongamos en regla todo lo que tengamos que hacer. Este es el famoso formulario que hay que llenar. Vean que es súper sencillo, trae básicamente datos de la empresa, localización georreferenciada, eso sí está importante. Después vamos a indicar el número de serie del tanque, la capacidad que tiene ese tanque en litros, el tipo de combustible que almacena, si es un tanque superficial o es un tanque subterráneo. Eso va a ser importante porque en el caso de lo que son tanques subterráneos, ese tipo de tanques van a tener ciertos requisitos que ahorita vamos a ver, la fecha de fabricación de ese tanque y bueno, lo de las coordenadas. También vamos a indicar para qué es que le estamos dando uso a ese combustible y cuál es nuestro promedio mensual. El resto de datos, si los ven, son datos que ustedes tienen ahí a disposición, bastante sencillos. Y lo que se pide es que adjunten una foto o un digital, ¿verdad? De ese tipo de documentos como el permiso de funcionamiento o la patente. Bien, ¿qué pasó si entonces yo presenté la información y algo no venía correcto, ¿verdad? Me hizo falta un documento o se me fue y no presenté algo. Bueno, en ese proceso de análisis de la solicitud que ellos van a hacer, entonces básicamente nos van a dar un plazo de 10 días hábiles para que corrijamos esa información. Si no cumplimos, ¿verdad? O en caso incluso de que el tanque no sea el óptimo, ¿verdad? No sea el adecuado para efectos de la seguridad humana, porque ya vamos a ver cuáles son los requisitos técnicos, eventualmente la DGTCC, entonces si no cumplimos en ese plazo, nos va a archivar nuestra gestión, que eso no es lo más grave. Lo más grave es que va a ordenar el cese de las operaciones de ese tanque y el retiro o la desgasificación del combustible, ¿verdad? Entonces, sí es algo muy importante que de verdad logremos. Y esta es básicamente la sanción que hay para efectos de que qué pasa si no cumplo con el reglamento. Eso es lo que pasa. Que nos van a clausurar nuestro tanque y nos van a retirar, nos van a pedir hacer el retiro de lo que sería el combustible.
Y como asociado al tema de que yo pueda tener combustible en mi organización, alguien legalmente me lo tiene que vender, ¿verdad? Ese alguien, que sería nuestro proveedor, no podría tampoco vendernos porque para él también hay eventualmente sanciones que afectarían su concesión de servicio público si nos vende. Entonces es muy, muy importante que de verdad hagamos un proceso de cumplimiento de este tema. Sarita, no sé cómo vamos con las inquietudes, tal vez podamos hacer una pausa de lo que llevamos hasta acá. Tenemos varias preguntas hasta el momento, entonces voy a leértelas por acá. La primera consulta nos llega de Brian Hernández de AFZ. Él nos consulta, en el caso de tanques de gas LP, que normalmente la empresa que vende el servicio presta los tanques, ¿a quién le corresponde realizar este trámite? ¿A la empresa que lo suministra el gas o al cliente que tiene el tanque en sus instalaciones? Es una muy buena pregunta, la de Brian. Voy a regresarme acá. Básicamente es al que utilice. Según el reglamento, esa pregunta se contesta con el que lo utilice. Entonces, ahí sí va a ser un tema. Al final lo que más nos va a interesar, Brian, es que el tanque se inscriba, ¿verdad? Ya sea que lo inscriba la empresa o que dentro del monto que le pagamos a eventualmente esta otra organización que nos vende, lo podamos eventualmente negociar, eso digamos que terminaría siendo lo más relevante. Lo importante es que el tanque esté inscrito, porque si no está inscrito no nos pueden suministrar, ¿verdad? Sin embargo, por vía óptica de lo que el reglamento estipula, habla de que al que le corresponde esto es al que lo utilice. Perfecto. La segunda consulta nos llega de Jonathan Rojas de Global Vía. Él nos consulta, ¿aplica para tanques de generadores eléctricos estacionarios? Exactamente, eso es lo que estábamos hablando, que en la definición que trae el reglamento sobre qué es un tanque estacionario, menciona esta frase que es la que eventualmente hay que interpretar, porque dice que un tanque estacionario es aquel que está destinado como sistema fijo de energía, que básicamente sería una planta eléctrica, ¿verdad? O dentro de ese concepto podríamos meter a una planta eléctrica. Y que entonces decimos que pues sí, en última instancia una planta eléctrica tiene un tanque de combustible y es fijo, ¿verdad? Entonces digamos que podríamos entender que cabe dentro de la regulación. Sin embargo, como no es ese tipo de equipos un tanque por sí mismo, ¿verdad? Es un tema que yo mencionaba que la DGTCC nos tiene que aclarar y que tenemos que darle un poquito de tiempo porque como esto acaba de salir, ellos todavía el registro, digamos, ni siquiera lo tienen. Entonces tenemos que darle un poquito de tiempo a que la regulación madure para poder entender cómo vamos a procesar esa parte. Pero de momento sí está importante ir mapeando ese otro serie de equipos que podemos tener que cumplen esa condición, que tienen un tanque interno de combustible dentro del equipo como tal. Perfecto. Mariela Solís nos consulta, si tenemos varios tanques de combustible en un solo expediente en ADGTCC, ¿qué procede? ¿Ahora se debe inscribir por separado cada tanque? Es una muy buena pregunta. Según la regulación, no. Yo voy a hacer un único trámite para todos los diversos tanques. Lo único es que aquí posiblemente cuando llegue al formulario, sí me va a tocar llenar digamos, esta parte de la información técnica, sí me va a tocar llenarla varias veces, pero yo puedo hacer una única solicitud por varios tanques según lo que en el reglamento se estipula. Jason Argüello nos consulta, si tengo un tanque con el permiso en trámite, ¿con esto podemos iniciar de cero? Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Es un transitorio que el reglamento establece. El reglamento básicamente dice que yo puedo entonces optar por mantenerme en el trámite que ya inicié y darle finalización o que eventualmente me puedo migrar y puedo hacer este nuevo registro. Habrá que ver cuál es la etapa en la que ya se esté, ¿verdad? Porque esta información es realmente, la que ya vamos a ver, es realmente muy sencilla, entonces de pronto puede ser más conveniente, pero si ya el proceso está muy avanzado, lo mejor es terminar el trámite actual, darle finiquito. Arelis Arguedas Dinolaza nos consulta, en caso de que en la empresa no se use tanque para gas LP, ¿se puede seguir almacenando en cilindros o se debe migrar a un tanque?
Ok, lo que son cilindros es una muy buena pregunta. Los cilindros no están incorporados dentro de esta regulación porque no son fijos, son móviles, ¿verdad? Un cilindro yo lo muevo de un lado para el otro, entonces los cilindros no están contemplados. Si yo con un cilindro logro, o con un par de cilindros logro, digamos, el requerimiento que tengo, pues, digamos, puedo mantener eso. Lo que sí tal vez tenemos que evitar es que para, digamos, evitar hacer el trámite del tanque, entonces pongamos un montón de cilindros, ¿verdad? Para evitar hacer, digamos, como el trámite. Eso es un poco lo que sí habría que evitar, pero si yo en mi operación normalmente lo que utilizo son cilindros y esos cilindros tienen una lógica de ser, pues lo podría mantener de esa forma. Maritza Cruz de Demasa Guapiles nos consulta. Entiendo que hay que inscribir todos los tanques sin importar su capacidad, pero ¿qué pasa con los tanques viejos que no tienen ficha técnica? Muy bien, muy buena pregunta. Entonces, tal vez con la pregunta de Maritza vamos a avanzar un poquito en la presentación y ahorita volvemos a retomar el tema de las consultas. Perfecto, porque Este, tenemos algunas más. Muy bien. Maritza, eso entonces se contesta con cuál es la información técnica que yo tengo que adjuntar al formulario. Recuerdan que entonces yo presento, lleno el formulario que acabamos de ver, que es un anexo que viene en el reglamento, y además voy a adjuntar una información técnica. ¿Cuál es esa información técnica? Esta que tenemos en pantalla. El reglamento nos dice que debemos de adjuntar la copia de la ficha técnica de cada uno de los tanques. Y entonces ahí nos da tu respuesta, que si eventualmente no tenemos esa información, vamos a tener que presentar un estudio de integridad mecánica. Ese estudio de integridad mecánica, ¿quién lo puede hacer? Lo puede hacer un profesional competente para efectos del reglamento. Ya ahorita vamos a ver quiénes son esos profesionales. Importante que ese profesional además esté colegiado. Ya también vamos a ver esa parte. ¿Qué es lo que va a decir ese estudio de integridad mecánica? Bueno, ese estudio básicamente va a avalar el recipiente para el uso actual. Por eso les decía que los que tienen, por ejemplo, tanquetas, ahí ya nos caímos, porque el estudio de integridad mecánica no avalaría que podamos mantener en ese recipiente el combustible que estamos almacenando. Entonces, eso, por ejemplo, sería un tema que habría que corregir. ¿Y qué más va a determinar ese estudio? La vida útil remanente del recipiente, porque hay una disposición que ahorita también vamos a ver más adelante que nos habla de que los recipientes o los tanques, ¿verdad? Tenemos que respetar las vidas útiles de esos equipos. No hay una fecha que aplique para todos los tanques, ¿verdad? Sino que es una fecha que va a depender de cada tanque y de sus capacidades y sus características. Entonces, este estudio es básicamente eso lo que nos va a determinar, que realmente ese recipiente sea adecuado y que la vida útil remanente de utilización. Además del estudio o junto con el estudio, ¿verdad? El estudio va a traer una certificación de la norma técnica bajo la cual se construyó ese tanque. Eso es importante, es información que eventualmente ahí la persona que nos hace este informe lo podría recrear. La certificación también de la hermeticidad del recipiente y descripción de las pruebas efectuadas para determinar esa hermeticidad. También va a hacer una prueba de medición de espesores, ¿verdad? Para garantizar pues justamente esta parte de la vida útil y de esas características que nos permiten garantizar que ese tanque es seguro. También vamos a aportar una certificación del estado de las soldaduras del recipiente y también de las pruebas que eventualmente se efectuarán para determinar ese estado. Y en los casos en que el recipiente tenga un manhole, ¿verdad? Estos que eventualmente tienen un hueco y este hueco tiene tapa, abre y cierra, vamos a aportar un reporte de inspección visual externa e interna. En el caso de que fueran tanques nuevos, pues ahí no tenemos excusa, deberíamos de tener la ficha técnica. Entonces, con respuesta a tu consulta, Maritza, sobre si yo no tengo esa ficha técnica, tendría que presentar un estudio de integridad mecánica con esta información. ¿De dónde saco entonces esta información? Eso ya sería un tema que le va a competir al profesional responsable, que ahorita vamos a ver quiénes son esos profesionales responsables.
Ese sería documento 1. Documento 2, eventualmente va a ser este informe técnico de inspección, que no va a tener más de 6 meses de haber sido emitido. Eso es muy importante. Cuando ustedes presenten la solicitud, no debería de tener más de esa cantidad de meses, sino entonces nos van a prevenir y nos pueden rechazar el trámite, ¿verdad? Que es lo que estábamos viendo antes. Y este informe lo puede hacer o el cuerpo de bomberos o eventualmente un profesional colegiado competente, que son de los que ya vamos a ver en el listado. ¿Qué va a decir este informe? Este informe va a traer una certificación del estado en que se encuentran las instalaciones, ¿verdad? Que forman parte del módulo. Esto significa que no es un informe que se va a limitar al tanque, sino que va a ser de todo el módulo, o sea, de todo el proceso, digamos, de las válvulas, las tuberías, ¿verdad? Y toda esa parte de la instalación, porque al final puede ser que nosotros tengamos el tanque más seguro, pero resulta que tenemos puntos inseguros en la tubería de suministro. Entonces, eso es importante y es parte de lo que este informe va a revisar. ¿Qué va entonces a validar este informe? Que cumplimos con la legislación técnica, ¿verdad? La normativa básicamente ahí de normas NFPA, que se enfocan en lo que es almacenamiento de combustibles, que por ahí, por ejemplo, tenemos la NFPA 30 para lo que son combustibles líquidos, ¿verdad? Y tenemos otra que es para lo que serían, digamos, los gaseosos. En el informe también se va entonces a indicar el resultado de los análisis de las áreas civil, mecánica, eléctrica y de procesos, ¿verdad? Por todo esto que les menciono, de que no es solamente el tanque como tal. Y también vamos a garantizar que la instalación del tanque no presente fugas o derrames que deban ser atendidos, ¿verdad? Y vamos a aportar un registro fotográfico, que entonces esta parte está muy importante porque es la información que le permitiría, digamos, a la DGTCC inspeccionar, digamos, visualmente ese tanque que nosotros estamos queriendo inscribir. Ese registro va a ir muy enfocado en lo que sería la placa de identificación, el lugar en donde está colocado, el sistema de válvulas y las tuberías del mismo, ¿verdad? Entonces no sería solo del tanque, sino también, como menciono, del sistema de instalación como tal que ese tanque tiene. Bien, y acá tenemos una tercera condición, que esta solamente va a aplicar para lo que son tanques subterráneos que tengan fosas rellenas de arena. En este caso, el reglamento anterior, el 30.131, es un reglamento que era sumamente técnico y que pedía básicamente que todo lo que fueran tanques subterráneos tuvieran pozos de observación, ¿verdad? Básicamente estos pozos de observación lo que permiten es detectar la presencia de vapores en el subsuelo, ¿verdad? Entonces, acá el reglamento lo pueden tal vez revisar como para no demorarnos mucho ahí, pero sí trae una serie de especificaciones que esos pozos de observación tienen que cumplir. Entonces, que es importante que los validen ustedes, que si ustedes tienen pozos, tanques subterráneos, que sus tanques eventualmente tengan estos pozos de observación. De lo contrario, habría que hacer un proceso de equipamiento de esta parte. Y como esto, recuerdan lo que habíamos hablado en el webinar sobre las aguas residuales hacia el subsuelo, la infiltración, que habíamos hablado de que en aquel caso la normativa no podría ser aplicada retroactivamente, ¿verdad? Por el principio que tenemos de no retroactividad de la normativa. Pero en este caso, esta regulación sí existe, ¿verdad? Sí existe en el 30.131, entonces aquí no podemos alegar eso. Entonces, cualquier cosa, si hay partes de esto que no se están ajustando, sí habría que hacer ese proceso de ajuste. Bien, ¿quién se considera profesional competente para efectos del reglamento? Todos estos profesionales. Profesionales en arquitectura, ingeniería civil, mecánica, industrial, electromecánica, eléctrica, seguridad laboral e higiene ambiental, construcción, mantenimiento industrial, producción industrial, que todos estos básicamente son los que se inscriben en el colegio, en el CEFIA, en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
Pero también vamos a tener, por ejemplo, lo que son profesionales en ingeniería química, en ciencias de los metales, en metalurgia, que son algunos de los profesionales que se inscriben en el de ingenieros químicos. Entonces, cualquiera de estos, siempre que eso sí esté colegiado, ¿verdad? No basta con ser de esa profesión, sino que es necesario que estén colegiados. Podría eventualmente ayudarnos a buscar esa información técnica y a presentar los reportes que ocupamos. Ahí importante también mencionar que no son estos profesionales los mismos, no son los mismos que eventualmente hacen los reportes, los de, por ejemplo, el gas, las certificaciones de gas, porque aquellos se llaman responsables técnicos, ¿verdad? En la normativa. Mientras que estos, en este caso, simplemente son profesionales que pueden hacer. Esta lista es mucho más amplia que la lista que está para esos otros procesos de verificación. Ok, ¿qué más es de importancia? La parte de cumplimiento legal y técnico. Entonces, ahí estamos hablando de que todo lo que es ese diseño, construcción, eventualmente si vamos a hacer tanques futuros y la operación tienen que ser seguras, ¿verdad? Y deben de cumplir entonces con toda la normativa técnica que ya íbamos viendo, ¿verdad? Que básicamente son normas de la NFPA y también eventualmente con permisos, ¿verdad? Entonces, de ahí, si yo, por ejemplo, voy a instalar mañana un tanque, posiblemente voy a tener que pedir un permiso de construcción para esa instalación. Además de ir a pedirle a la DGTCC que me autorice la operación, ¿verdad? Porque una cosa es la operación y otra cosa es la construcción, que ya eso es tema municipal. Y en la parte de lo que es la evaluación de impacto ambiental, este es un requisito que se elimina de lo que serían los requisitos de entrada que yo debería de aportar, pero que es importante recordar que sigue existiendo en el sentido de que si el proyecto de ustedes ya tiene viabilidad ambiental, posiblemente el tema del abastecimiento de combustible ya fue analizado, o si es un proyecto futuro, posiblemente iban a ocupar combustible, pues ahí es importante mencionarlo en ese proceso, pero ya no tienen que aportar, por ejemplo, la resolución de viabilidad ambiental del tanque como tal para efectos del trámite. Los tanques que han cumplido su vida útil o que no cumplan con las normas técnicas deberán ser retirados de servicio. Y en esta parte es donde el tema de la fiscalización y donde el tema de realmente que alguien con criterio técnico nos ayude a elaborar esos informes va a tener una relevancia. Otro tema importante es mantener a la DGTCC actualizada de cualquier cambio en las instalaciones que vaya a afectar pues el funcionamiento o que vaya a modificar. Entonces esto debe de ser importante comentárselos a ellos, está dentro de una de las obligaciones del reglamento y eventualmente incluso ellos podrían solicitar una nueva inspección. O sea, este proceso que acabamos de ver aquí del informe técnico de inspección, eventualmente nos lo pueden pedir, pero si es una obligación legal de ustedes que si hicieron alguna modificación en el tanque, entonces lo comuniquen de esa forma. Y acá tenemos la prohibición que van a tener los concesionarios de servicio público, que son nuestros proveedores, ¿verdad? De brindarnos el combustible si nuestro tanque no está autorizado. Y para los que le compren directamente a Recope, igualmente, ahí se va a hacer un proceso de fiscalización para garantizar que quien le compre a Recope directamente también tenga sus tanques inscritos. Entonces, por todo lado, esta regulación vamos a tener que implementarla. El registro va a ser válido por 5 años. Después de esos 5 años, entonces nos va a tocar volver a renovar. Para renovar vamos a presentar la misma información que veíamos anteriormente. Puede ser que haya alguna información que sí se pueda reciclar porque ya esté en el expediente, pero básicamente los dos, el estudio de integridad mecánica y el informe de inspección vamos a tenerlos que presentar. Este reglamento va a venir a sustituir el extremo que habla en el 30.131 sobre tanques de autoconsumo, que estaba a partir del artículo 66 de ese reglamento 30.131. Entonces, todo lo que se asocie al 30.131 que hable sobre tanques de autoconsumo
ya esa parte no estaría en operación más y nos vamos a remitir a esta otra nueva regulación. Los que ya tengan su permiso actual vigente no tienen que hacer el proceso de registro. Ya, si quieren, se pueden esperar hasta que se les venza y ya entonces cuando vayan a hacer, digamos, lo que les tocaría, que sería como la renovación de ese permiso original, pues lo que van a hacer es este nuevo proceso. Pero no tienen la obligación de tener que hacer la inscripción de una vez. Sin embargo, si lo quieren hacer de una vez, también lo pueden hacer sin problema. Y los que estén con su trámite en proceso, que era la pregunta que Jason nos hacía antes, en efecto pueden finalizarlo con base en todo lo que ya han ido tramitando en las etapas que establece el 30.131 o eventualmente tramitar la autorización con base en este nuevo reglamento. Sarita, ¿cómo vamos de inquietudes? Vamos a retomar las consultas que dejamos antes y nos han ingresado adicionalmente algunas consultas nuevas. La primera consulta de José Vega de Ticofruta Agrícola. Él nos consulta, la ubicación de los tanques para autoconsumo de 10,000 galones ya no pasaría por Senara ni por Setena. Correcto, eso es, por eso mencionaba que a nivel de objetivos, el objetivo 1 era regular los nuevos requisitos y trámites. Objetivo 2 era mejorar el proceso de fiscalización. Y objetivo 3, que no está en la norma, pero que yo lo agrego, es el de simplificar este trámite, que en el pasado era el más engorroso que yo creo que Costa Rica podía tener. Entonces ya esto se nos estaría simplificando, ya no hay que presentar esa información. María Fernanda Eris de Eris, si vamos a colocar un tanque nuevo, hay que renovar el permiso para el resto de los tanques que ya tienen permiso. No, si vamos a colocar un nuevo tanque, entonces haríamos una nueva solicitud solo para ese tanque, porque todos los demás ya los tendríamos, digamos, autorizados con otro expediente. Mariela Solís, si tenemos un tanque de gas que lo utiliza un concesionario comercial, en el formulario se pone como persona jurídica el nombre del dueño del tanque o el nombre del concesionario. Esta es una pregunta muy similar a la que nos hacía Brian al inicio y lo que mencionábamos es que el reglamento dice que quien debe hacer este proceso es el que utilice el combustible. Entonces, en este caso, pues sería la persona que hace uso del combustible el que le tocaría hacer el proceso. Sin embargo, contractualmente podría ser que el dueño sea al final el que le toque hacerlo, ¿verdad? Porque podría ser que sea un alquiler, ¿verdad? De un espacio donde tal vez dentro del mismo alquiler esté ese tanque. Entonces es posible que sea también el propietario el que tal vez le toque, pero es algo ya más puntual que habría que ver caso a caso. José Vega nos pregunta de nuevo, ¿cuánto más complejo o sencillo resulta la tramitología y cumplimiento de los requisitos legales para la ubicación de tanques autocontenidos para diésel? Existen nuevas ofertas en el mercado para la importación de tanques de hasta 10,000 galones autocontenidos en cubetas donde todos los equipos vienen en la misma estructura. Más que nada un comentario y no una consulta. Ok, pero sí es un proceso ya de simplificación y en la parte sí, de la importación, ya la verdad que ahí sí excede un poquito nuestros conocimientos legales, porque no importamos tanques de ese tipo, pero bueno, de fijo que ya deben de haber cada día más y ya los tanques ya no son tan hechizos. Es que hace muchos años sí los tanques eran muy hechizos porque no había, ¿verdad? Y había que contratar a alguien para que lo hiciera. De ahí que teníamos pues situaciones de inseguridad importantes. Luis Diego Pereira de Ticofruit también nos consulta. Las pruebas de integridad mecánica no mencionan bajo qué normas se deben aplicar. Correcto, las pruebas, el reglamento no lo menciona, eso sería un tema que el experto técnico tiene que ir a revisar el catálogo de la NFPA para ver cuáles serían las disposiciones de seguridad humana que le aplican. Perfecto. Sergio Padilla nos consulta. ¿Los estañones de combustible y de aceites entran dentro de este reglamento? Correcto, lo que son aceites, si son derivados, salvo que sean, digamos, aceites de comestibles o aceites para la industria alimentaria, que son de otro tipo, ¿verdad? Pero si son aceites derivados de hidrocarburos, en efecto entrarían dentro de este reglamento. ¿Y cuál fue el otro caso que él puso? Los estañones de combustible.
Los estañones no, muy buena pregunta, porque los estañones son móviles y es una forma de almacenamiento, digamos, temporal, porque el combustible no se va a quedar ahí, sino que eventualmente después lo vamos a trasvasar a algo muy pequeño o a otro dispositivo, pero es algo móvil que sí está, digamos, acondicionado y no es un tanque estacionario dentro del concepto que el reglamento trae. Perfecto. Ivania nos consulta un tema que vos abordaste recientemente, sin embargo, me parece importante hacer un repaso. ¿Cada cuánto hay que inscribir los tanques? ¿Una vez únicamente o cada vez que se realice algún cambio o alguna nueva instalación de tanques? Entonces sería, hago la inscripción por primera vez. Esa inscripción me va a estar vigente por 5 años, que es la diapositiva que tenemos acá. Sin embargo, si yo hago alguna modificación a ese tanque, tengo que comunicarlo y posiblemente lo que me van a pedir es un informe de inspección nuevamente para ver cuál fue esa modificación que le hice y que el expediente quede actualizado. Carla Bolaño, de Vegetales Fresquita. Actualmente, dentro de los requisitos para la renovación del permiso de funcionamiento, piden el certificado del informe técnico. Para nosotros que renovamos cada año este permiso, ¿cada cuánto se debe hacer el informe técnico para presentarlo ante el Ministerio de Salud? Bueno, es que en estos momentos el reporte que creo que estás mencionando, Carla, es el de GLP, que no es este trámite, ¿verdad? Ese es un certificado que si mi memoria no me falla, era válido por 2 años. Eso tal vez te lo valido después, pero ese tiene, digamos, un plazo distinto. En estos momentos, el reglamento de permisos de funcionamiento todavía no pide que yo tenga que aportar este registro, porque todavía ese reglamento no ha sido modificado. Lo único que salió fue este reglamento que es independiente, pero la actualización del de permisos de funcionamiento todavía no ha salido. Queda previsto acá y es un mandato que se le da a las autoridades de salud que también lo fiscalicen. ¿Cómo lo fiscalizarían? A través de incorporarlo dentro de los requisitos de permisos de funcionamiento, pero eso todavía no ha sucedido. David no indica nombre ni empresa, nos consulta a partir de qué capacidad se considera tanque de almacenamiento y cuál es el límite de capacidad entre cilindros y tanques. Bueno, es una muy buena pregunta. El reglamento no estipula ya el tema del volumen, eso es uno de los cambios. Entonces, anteriormente teníamos un volumen máximo de 1.000 litros, perdón, un volumen regulatorio a partir de 1.000 litros y hoy ya eso se quita. Entonces, en estos momentos, cualquier tanque que sea tanque, ¿verdad? Y que no sea cilindro, va a ocupar pasar por el registro. No hay como un volumen de a partir de cuánto es que se considera tanque, sino que es más un tema del tipo de donde yo estoy haciendo ese almacenamiento. Como hablábamos, si yo, por ejemplo, lo estoy almacenando en un cilindro, eso es un cilindro, eso no aplica en esta regulación. Si lo que tengo es un estañón, entonces, y lo que en ese estañón se almacena es aceite, es muy diferente a que yo vaya a almacenar en un estañón, por ejemplo, diésel o, por ejemplo, digamos, gasolina, porque son productos distintos y por el tipo de producto, la viscosidad, etcétera, es diferente. Entonces, lo que acá tenemos que cuidar es que yo no esté almacenando en recipientes que no son el recomendado por el fabricante productos para evitar la regulación. Entonces, por ejemplo, si yo siempre voy a estar utilizando un volumen, digamos, como de un estañón de gasolina, yo no debería tener esa gasolina en un estañón, debería construir un tanque, aunque sea muy chiquitito, para poder mantener eso de forma segura, porque la gasolina no se almacena en estañones, a diferencia del ejemplo que ponía algún compañero antes sobre el tema de los aceites, porque los aceites sí se almacenan normalmente, esa es la forma de comercialización, ¿verdad? Entonces es diferente digamos, como el tipo de almacenamiento. No sé si tal vez él nos puede comentar si con esto aclaré o más bien lo enredé más. Mientras tanto, Cristian Alpizar nos consulta. Buenos días. ¿Los tanques de LPG de sodas institucionales les aplica este reglamento? Correcto, exactamente, porque son tanques estacionarios.
Todo lo que sean tanques de GLP, salvo que estuvieran en cilindros, como lo hablábamos, van a pasar por esta regulación, indistintamente de que sean 300 litros o 250, ¿verdad? Que hay unos que son chirrisquiticos, indistintamente, vamos a pasar por la regulación. Saúl Vargas de Roma Prince, buenos días. ¿Este reglamento aplica para tanques subterráneos? Correcto, este reglamento aplica para tanques subterráneos y en ese caso vamos a, es que quiero regresar a esa diapositiva, en ese caso vamos a cumplir con esta parte que lo que me pide es la instalación de pozos de observación que tienen ciertos requisitos que hay que revisar en el reglamento. De todas formas, ahí en el material les va a quedar, porque ya aquí está como organizadito esa información, pero sí aplica. Carla Bolaños, si renovamos la autorización del tanque en el año 2019 con el decreto anterior y la renovación nos tocaba en el 2022, ¿se debe realizar en el 2022 o aplican los 5 años? Es que ahí creo que estamos hablando de cosas distintas, Carla, porque los permisos que actualmente la DGTCC da de almacenamiento de combustible son por 3 años. Entonces, no sé si te estás refiriendo al permiso directamente de la DGTCC. Si quieres, puedes abrir tu micrófono y ampliamos la consulta. Sí, buenos días. Hola. Correcto, es a eso a lo que me refiero. Nosotros renovamos el año pasado, el 2019, sí, el año pasado, la autorización del tanque. Entonces, en la DGTCC. Correcto, en la DGTCC. Okay. Entonces, lo que quería saber es, ahora nos tocaría en el 2022, eran 3 años, ahora son 5, entonces, ¿debo quedarme en los 3 años, renovar 2022 entonces? Esa autorización. Exactamente, en el 2022 puedes renovar ya, ¿verdad? En estos momentos, o te esperas hasta el 2022 y ya vas a renovar, solo que cuando vas a hacer esa renovación, ya la vas a hacer con base en esta nueva regulación y ya no en los requisitos que existían antes en el 30.131. De acuerdo, gracias. Okay. Sarita, perdona, si quieres entonces vayamos avanzando y ahorita entonces al final, ya casi vamos a terminar, continuamos con las consultas que por ahí tenemos. Perfecto. Bien, en la parte de lo que sería entonces la fiscalización, yo les estaba mencionando que este es uno de los objetivos que se buscó reforzar en el reglamento y ahí, ¿qué es entonces el tema? Bueno, que si alguien nos fiscaliza y no cumplimos, eventualmente nos van a girar una medida cautelar de suspensión del registro si ya lo tenemos inscrito y si no está inscrito, el cese de operaciones de ese tanque, ¿verdad? Entonces, de ahí que de verdad es muy importante, como mencionábamos, que hagamos este proceso de inscripción y de formalización de este reglamento. Plazos que vamos entonces a tener de importancia. Entonces, el 14 de agosto se publicó el reglamento en la Gaceta, ¿verdad? Para el 19 de octubre de este año, ya la DGTCC debería de tener listo el registro digital de tanques. Vamos a ver si lo tienen para ese momento, pero podemos prever que tal vez sí. Entonces, si ya en el momento en que ya ellos tengan su registro digital de tanques listo para que entonces nosotros usuarios podamos irnos a inscribir, a partir de ese momento se van a contar 6 meses, que si en efecto está el 19 de octubre, entonces más o menos vamos a tener de octubre hasta abril del próximo año para realizar el registro de los tanques, sin tener exposición a sanciones o sin tener exposición de temas, digamos, de los que acabamos de ver. Y ya entonces, en buena teoría, para ese momento todo el país debería de estar en cumplimiento, o por lo menos las empresas que Nairia asesora, ¿verdad? Ya deberían de tener sus tanques ahí registrados. Ok, bueno, yo creo que con eso entonces sí terminamos el material. Sarita, sigamos entonces con las consultas. Perfecto, nos quedan solamente 2 consultas. La primera es de Maritza, de nuevo. Ella nos consulta, si tenemos en proceso la renovación de los tanques a partir de 1000 galones, pero tenemos otro tanque que antes no requería permiso, ¿cuándo es lo recomendado para ir realizando el registro de los demás tanques? Ok, vamos a ver si comprendí. Tienen un tanque que sí tiene permiso, o sea, que está en proceso de obtener su permiso. Okay, correcto, de la renovación.
Ok, a ese tanque entonces nosotros podemos, bueno, si ya se inició la renovación y nada más estamos esperando que nos notifiquen, mejor es esperar a que ya nos notifiquen. Con el otro que teníamos que no ocupaba permiso, pero que hoy eventualmente sí, ese hay que inscribirlo en cuanto ya esté habilitado el registro, ya tocaría ir a hacer entonces el proceso de inscripción. No sé si con Perfecto. eso, Maritza, di respuesta, si no cualquier cosa, puedes también abrir tu micrófono y comentarnos sin problema. Parece ser que con eso dio respuesta. Ok. Delsa Alfaro nos consulta. Si se continúa la renovación de un trámite que está en proceso con el decreto 30.13.1, la vigencia del permiso una vez que lo otorguen sería por 3 años o ya lo omitirían por 5 años según el cambio. Esta consulta va un poquito en concordancia con lo que nos consultaba Carla antes. No, Delsa, en ese caso, no podemos tener lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, nos lo darían por 3 años porque estaría basado en la regulación anterior, ¿verdad? Entonces, sería por si decidimos mantenernos ahí, que como decía, yo en ese tema lo mejor es entender cuál es la etapa en la que estamos, porque si apenas estamos iniciando, yo les digo, no, mejor bote eso y haga esto nuevo, ¿verdad? Pero si ya tenemos el trámite muy avanzado, entonces la verdad es que lo mejor es que sí terminemos el trámite que ya habíamos iniciado para no generar más desgaste de recursos. Un saludo para Elcita. La última consulta que tenemos en el chat nos llega de David Carrera de Ticofrut. En el caso del gas LP, para la salida del combustible del tanque, ¿se citan la necesidad de usar tuberías metálicas flexibles o mangueras? Uy, ya esa es una pregunta sumamente técnica. Entiendo que todo lo que es tuberías de gas van con tubería metálica. Entiendo que nada podría ser plástico, entonces no me suena que eso esté bien, pero sí le recomendaría que mejor lo valide con su especialista técnico. Perfecto. Nos acaba de ingresar una nueva consulta Verónica de GSK. Ella nos consulta si por la situación que ellos están pasando del cierre, ellos requerirían hacer la aplicación de este reglamento o si se requeriría que se le informe la situación al nuevo cliente o al Ministerio de Salud cómo quedan los tanques de ellos. Ok, Vero, una consulta y un saludo, Verito. Ya los tanques en estos momentos todavía tienen combustible o ya el combustible se retiró. Cualquier cosa puedes abrir ahí tu micrófono. Hola, buenos días. Hola, Paulita. Nosotros, Ay, perdí a ver. Me parece que perdimos el audio. perdón. Ahora sí me escucha. Sí, ahora sí. Sí. Nosotros continuamos con diésel porque la producción finaliza en diciembre y nos mantenemos 3 meses más en retiro de algunos equipos. Ok, pero vamos a ver, ¿esos tanques estarían todavía con combustible todavía después de octubre o no? Sí, octubre, noviembre, diciembre, el de producción tiene diésel y el del sistema fijo contra incendios se va a mantener, se entrega las instalaciones con el sistema fijo en funcionamiento. Ok, bueno, entonces yo diría que sí, porque pues por esos 3 meses pues igual tendríamos que dar cumplimiento a las regulaciones que todavía nos apliquen y de todas maneras creo que llegaría a ser un plus para el potencial comprador de la propiedad posterior al término de diciembre, ¿verdad? Entonces creo que sería lo mejor hacer el proceso. Perfecto. Siguiendo con las Gracias. consultas, nos han ingresado 2 nuevas consultas. José Vega nos consulta. Estamos en la etapa de obtener unos subsanados solicitados por Setena para el tanque de autoconsumo. ¿Vale la pena entonces terminar el trámite con el decreto 30.13.1 o es mejor pasar a esta nueva opción? Es mejor pasar a esta nueva opción porque si ustedes apenas están haciendo Setena, ni siquiera han comenzado el trámite de la EGTCC ni sabe lo que les espera. Entonces, mejor sí, saquen hagan todo con la nueva regulación
Sí, de todas formas culminen el proceso con Setena de la viabilidad ambiental, porque creo que es un plus, ¿verdad? Tener de todas formas ese proceso ya evaluado. Pero a nivel de la DGTCC, la viabilidad ambiental es solo un requisito de como 15. Entonces, mejor hagan el trámite con esta nueva regulación. Y finalmente, Ivania de Trimpos nos consulta. Para los tanques de diésel que tienen más de 10 años de instalados en el sitio, ¿se ocupa la ficha técnica para realizar el registro? Correcto, Iva, van a necesitar la ficha técnica o si no, el estudio de integridad mecánica. Cualquiera de los dos documentos. Puede ser que después de 10 años no tengamos esa ficha técnica, ¿verdad? Pero entonces para eso es el estudio de integridad mecánica si no tenemos ese documento. Ujú. Y esa es la última consulta que nos ha ingresado. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse, por participar. Sabíamos que iba a ser un tema de importancia porque realmente son muchas las situaciones y es una nueva regulación para aquellos que no tenían del todo tanques, ¿verdad? Entonces, qué dicha que pudimos generar este espacio. En próximos días les estaremos compartiendo sobre nuevos webinars. Recuerden que con el material les va a llegar la encuesta. Vean, para mí esas encuestas valen muchísimo porque aquí en la oficina de verdad que las procesamos para poder ir mapeando qué otros temas. Recuerden que ahora estamos con webinars no solo de temas legales, sino que también hemos estado trayendo expertos en otras materias para que también les compartan. Entonces, temas que ustedes sienten que les interesaría, por favor utilicen la encuesta para eso. Y en temas COVID también quería preguntarles cómo me les ha ido, para que también tal vez ahí en la encuesta, si sienten que ocupan reforzar algún tema de formación de temas COVID, también ahí nos lo comuniquen. Vamos a tener en la próxima semana ya les va a estar llegando en sus plataformas, van a tener un nuevo módulo sobre COVID, donde van a ver toda la normativa que se ha estado publicando en disposiciones COVID y queríamos hacer un webinar para mostrarles cómo va a quedar ese módulo para que sepan cómo usarlo, qué provecho le pueden sacar. Y ahí en ese webinar, como eso realmente es bastante sencillo porque la plataforma es muy, muy fácil de utilizar, entonces queríamos aprovechar para repasar temas COVID que ustedes tuvieran de interés. Entonces, con todo gusto, coméntenos, ¿verdad? Para poder hacerles llegar información oportuna. Eso por ahí y Antes creo de finalizar, Pau, nos ajá. ingresaron dos últimas consultas. Muy bien. La primera es de Manuel Vargas de Metales Flix. Él nos consulta. Nosotros presentamos el trámite para obtener el permiso cerca de marzo del presente año, pero no hemos tenido respuesta de parte del MINAE. No sabemos el estado del trámite debido a que nadie contesta de este ministerio las consultas. ¿Sería conveniente seguir con este trámite o migrar a esta nueva opción? Sería mejor conveniente migrar a esta nueva opción, Manuel, porque si ustedes apenas están iniciando, les faltan varias etapas. Lo primero que en ese trámite se hacía era la aprobación del lote, es decir, la aprobación como de la propiedad en donde está el tanque, pues para garantizar como que era todo ok, que esa era como la fase más engorrosa, porque era donde había que presentar este montón de documentos. La segunda fase ya es la aprobación de planos y demás. Entonces son varias etapas y es un trámite lerdo, entonces lo mejor es que sería migrar a esta nueva regulación. Uh-huh. Perfecto. Esa es la primera consulta. La última consulta, ahora sí, de Maritza es, ¿este nuevo reglamento también pone como cambio de tanques a partir de los 20 años? Ya con el tema de las fechas vamos a tener una variación. Lo que el reglamento dice es que el tanque que termina su vida útil debe de salir de operación. ¿Cuánto es esa fecha útil? Va a ser algo que va a determinar el estudio de integridad mecánica. Entonces, es algo que va a estar más sujeto a los cambios a las características de cada uno de los tanques, pero ya esa fecha ya desaparecería. Uh-huh. Perfecto. Ahora sí, estas serían las últimas consultas. Les recuerdo a todos que pueden encontrar este webinar en nuestro canal de YouTube. Estará subido a partir de esta tarde. Nos encuentran en YouTube como Nairi Costa Rica y pueden darnos seguir para estar informados de todos los videos que vamos a estar compartiendo en este canal.
Muchísimas gracias a todos por haberse conectado, por sacar el ratito. Recuerden que tienen a disposición todo nuestro servicio de consultas, inquietudes, ¿verdad? Para que también lo aprovechen. Y recuerden seguirnos en Facebook, ¿verdad? Que nuestra comunidad vaya ahí creciendo cada día más. Y bueno, creo que eso sería. Nos estamos conversando prontamente y espero que estén bastante bien. Un gran saludo y abrazo para todos. Muchas gracias a todos.